Buenos días a todos y a todas, tengan una excelente jornada. Estamos acá en el nuevo encuentro de nuestro ciclo de charlas para estudiantes y contadores de la carrera de contador público y también para estudiantes y graduados de carreras de ciencias económicas. En esta segunda charla nos acompañan el doctor Carlos Parise y la doctora Nadia Karina Cicero. Tengan ustedes buen día. Espero estén muy bien. En esta charla vamos a tratar los principales cambios en el procedimiento administrativo nacional a partir de la ley Bases. Los doctores Parise y Cicero trabajan constantemente con estos temas. Carlos es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Museo Social Argentino, magíster en Economía y Ciencias Políticas. Es director del Centro de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es profesor tanto en la Universidad Nacional de Quilmes, en materias de la carrera y del diploma, y profesor adjunto regular por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Junto con Karina, a quien voy a presentar a continuación, son coautores de la carpeta Instituciones de Derecho Público, de la materia Instituciones de Derecho Público de la carrera de Contador Público, que es la que organiza esta charla. La doctora Karina Cicero es doctora en Derecho de la UBA, especialista en regulación de servicios públicos por la Universidad Austral. Es traductora pública del idioma inglés, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tanto en grado como en posgrado. Es profesora invitada en múltiples carreras de posgrado de distintas unidades académicas en la República Argentina. Y además se desempeña como fiscal ante la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo sido jueza y secretaria de primera instancia en el mismo fuero. Es además autora de 4 libros y numerosas publicaciones y actualmente se encuentra investigando sobre la responsabilidad estatal y su tratamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Servicios Públicos y Nuevas Tecnologías, aplicadas a la enseñanza jurídica, perdón. Bueno, buenos días a ambos. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días. Muchas gracias, Alicia, por la convocatoria, y en vos también agradezco a las autoridades del departamento y de la universidad por la confianza, ¿no es cierto?, y por habernos convocado a este prestigioso ciclo de charlas que, bueno, son además muy exitosos. Así que de vuelta el agradecimiento y la felicitación por la iniciativa. Muchas gracias. Bueno, Alicia, lo mismo, gracias. La verdad, para mí un gusto, un placer. Yo además le extiendo el agradecimiento a Carlos, que es el que me ha permitido también llegar a ustedes. Yo los admiro mucho la tarea que hacen en la universidad virtual hace tantos años y cómo han consolidado la modalidad. Ha sido un placer también trabajar con ustedes para hacer la carpeta de trabajos de la materia instituciones. Así que, bueno, una alegría estar acá compartiendo un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Hacer como una mirada panorámica de estas reformas que han sido tan importantes, sustanciales en una ley que es la ley central, digamos, de el derecho administrativo, del procedimiento administrativo en el orden nacional, ¿no? Entonces, por eso nos pareció, cuando vos nos convocaste, que era un tema apropiado, pertinente, de interés, tanto para los estudiantes como los graduados, ¿no? Bien, como decimos siempre, el derecho administrativo a veces no nos damos cuenta, pero está todo el tiempo rodeando nuestra cotidianeidad, ¿no? Lo que hacemos todos los días, hasta como simples ciudadanos, ¿no? Cuando tenemos que relacionarnos con lo público, con las entidades públicas en cualquiera sea sus acciones. Así que, bueno, por eso elegimos este tema, porque nos parecía que
que tenía relevancia. Y bueno, como dijo Carlos, gracias por la confianza. No, al contrario, muchas gracias por la predisposición. Y si les parece, les doy el lugar para que puedan comenzar con esta charla. Lo único, yo me voy a silenciar para no interrumpir, y cualquier cosa estoy del otro lado, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Ustedes decidirán cómo dan comienzo a la charla. Dale, bueno, bárbaro. Bueno, habíamos quedado, ¿no, Carlos? Que empezabas vos haciendo como un panorama general de qué se trata esta reforma, ¿no? Yo simplemente hago esta acotación como, a ver, no sé si experta, pero digamos la que tiene más contacto con el derecho administrativo todos los días, que es esta idea que les transmitía antes, ¿no? De lo que estamos hablando es una ley que ahora Carlos va a explicar, ¿no? Que es una ley bases que tiene un montón de contenidos, y a lo que nosotros vamos a hacer referencia es en la parte de esa ley bases que reforma la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, que si bien es una ley que se aplica en el ámbito nacional, también tiene relevancia porque ha sido siempre como el faro, ¿no?, inspirador de las legislaciones locales, que se han nutrido de esa regulación, de ese régimen, y que, bueno, como este régimen ha cambiado, también es dable suponer que va a ser seguida en gran medida por otros cambios en otras jurisdicciones. Así que, bueno, Carlos, si querés. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar una breve introducción, ¿no es cierto?, a lo que significa, digamos, el contexto jurídico, y no jurídico, técnico jurídico, mejor dicho, ¿no es cierto?, de esta norma que vamos a intentar analizar, digamos, de un modo muy sucinto y muy breve, ¿no es cierto?, con Karina. La ley bases es lo que se llama, digamos, técnicamente, desde lo que hace a su forma legislativa, se denomina una especie de ley ómnibus, ¿no es cierto? Que es una ley que trata más de un tema, ¿no es cierto? De hecho, todo su articulado trata distintas cuestiones, y de hecho, podemos decir que el texto que finalmente salió aprobado por el Congreso no es sino una parte de lo que fue, digamos, el proyecto original, ¿no es cierto? Porque del proyecto que resultó aprobado a lo que había sido la cuestión de la presentación, digamos, hubo una serie de temáticas que fueron quitadas, que fueron modificadas. Así que, digamos, lo que es la ley bases finalmente aprobada por el Congreso no es sino una parte de lo que fue el proyecto original presentado. Y como toda ley ómnibus que trata, digamos, que trata muchos temas, podemos decir justamente, por eso se dice que no es lo aconsejable en cuanto a lo que se denomina la técnica legislativa, no es lo aconsejable, pero bueno, fue la manera que se pudo aprobar y resolver. De todos los temas que abarca la ley bases, porque hay delegaciones legislativas, hay un régimen para grandes inversiones, bueno, una serie de... Nosotros nos vamos a concentrar en un punto, ¿no es cierto?, en un aspecto que es el de... Ahora vamos a hacer una presentación, ¿no es cierto?, la modificación de la ley 19.549 de procedimientos administrativos. Como vemos, la ley 27.742, ley bases, puntos y partidos, o ley bases como se conoce ya popularmente, introdujo notables modificaciones en distintos textos legales que son claves para el desenvolvimiento de la función administrativa. Y como dije, es una ley ómnibus que toca muchos temas, ¿no es cierto?, y entre ellos declara la emergencia pública en distintas materias, delega funciones legislativas, promueve de algún modo la reorganización del sector público nacional, modifica la ley de concesiones de obras públicas, unifica
entes reguladores, autoriza privatizaciones y en lo que hace al objeto de esta charla, modifica la ley 19.549 de procedimientos administrativos. Carlos, capaz que, perdóname que te interrumpe, pero ponelo desde arriba donde dice presentación de diapositivas, el Sí. cuadradito, porque ahí se va a ver más grande, me parece, ¿no? Ahí. ¿Se ve bien? Ahí está. Bueno. En términos generales, estas modificaciones recogen criterios que fueron elaborados por la doctrina, que fueron receptados por la jurisprudencia, y de alguna manera no resultan del todo novedosos porque era lo que se venía conversando, digamos, entre comillas, entre los expertos en derecho administrativo. Sí, obviamente, algunas formas, algunas soluciones y fórmulas que han encontrado la ley son, digamos, son objeto de debate, ¿no es cierto?, y de discusión, pero de ninguna manera podemos decir que se trata de soluciones enteramente novedosas o que fueran realmente sorprendentes para el estado actual de la doctrina en derecho administrativo. También podemos decir, y esto no se nos puede escapar en el análisis, que junto con la ley bases hay una norma parecida, que también es una especie de norma ómnibus, que es el decreto, el DNU 70/23, ¿no es cierto?, que es también una normativa muy, muy extensa, que trata muchos temas, pero que, a diferencia, digamos, de la ley bases, es un decreto de necesidad y urgencia que todavía tiene pendiente al momento de esta charla la ratificación por la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Así que, bueno, hecha esta muy, muy, muy breve presentación de la ley bases, va a tomar la posta Karina y nos va un poco a comenzar a desglosar, ¿no es cierto?, cuál fue el enfoque que tuvo o que tiene la ley bases en punto a las reformas de la ley de procedimientos administrativos establecido en la norma que regula estos procedimientos. Bueno, perfecto. A ver si verá que nos salga bien esto. Vos dejá de compartir, así empiezo a compartir yo, porque para organizarnos, ¿no? Organizarnos un poco mejor. Bueno, como decía Carlos, ahí, a ver, ahora empiezo a compartir yo. Él adelantó muy bien que en realidad esta reforma era una reforma bastante necesaria, o sea, muy necesaria. Piensen que la ley de procedimientos administrativos cumplió 50 años, ¿no?, en el 2022. Entonces era una ley que, si bien había tenido algunas reformas, esas reformas habían sido no reformas sustanciales. Y como Carlos dijo muy bien, ¿no?, ya la jurisprudencia, los jueces habían ido interpretando, ¿no?, para hacerla, de alguna manera, modernizarla, ¿no?, ayornarla un poco a las nuevas necesidades, y también, bueno, poner una ley que en su momento fue súper de avanzada, pero bueno, obviamente, como ocurre con toda la legislación, en su aplicación se notó, bueno, la necesidad de hacer interpretaciones. Esas interpretaciones, en gran medida, esas interpretaciones que fueron haciendo los jueces, fueron recogidas en el texto nuevo que se aprobó. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer era, como hablábamos con Alicia, una mirada panorámica de en qué consistieron esas reformas, porque Nobleza Obliga, cada una de ellas necesitaría una charla específica, ¿no?, para abordarlo con total profundidad. Pero bueno, el objetivo nuestro es que ustedes se vayan con ese panorama general para que también bueno, sepan qué implicancias pueden llegar a tener en su desarrollo profesional actual o futuro.
Yo voy a compartir acá entonces la presentación que había empezado Carlos a comentar y bueno, continúo con esta idea, ¿no? Se ve bien, ¿no? Ahí. Bueno, los cambios más destacables que tiene la ley, ¿no? Han sido como en distintos niveles, ¿no? Distintos niveles en el sentido de que ha afectado como las tres grandes instituciones centrales de la disciplina, ¿no? Del derecho administrativo. Es una ley que, como dije, su ámbito de aplicación es el Estado Nacional, sus entidades descentralizadas, autárquicas. Ha tenido también una modificación en cuanto a que también se ha extendido la aplicación de esta norma al Poder Legislativo, al Poder Judicial, cuando desarrollan función administrativa. Esto es un término muy técnico que no voy a profundizar, pero que me parece también que es importante que tengan presente esto, ¿no? Que se ha ampliado el ámbito de aplicación de la ley de procedimientos, y esos cambios sustanciales abarcan los tres grandes puntos del procedimiento administrativo, que tiene que ver con, como les digo, el procedimiento, el acto administrativo y el proceso contencioso administrativo, que tiene que ver esto último con cómo se demanda al Estado y qué requisitos hay que cumplir para demandar al Estado, ¿no? Los cambios, como les digo, los más importantes en cuanto al procedimiento administrativo tienen que ver con la legitimación, o sea, quién puede ser parte de un expediente, quién es el que está autorizado para pedir. Luego esto va a tener implicancia a la hora de ver quién puede iniciar una demanda, ¿no?, contra el Estado. Y también otras cuestiones que tienen que ver son como más las instrumentales, una vez que ese procedimiento se abre, ¿no?, se comienza, que tiene que ver con las vistas, o sea, cuándo y qué efectos produce. Vista es justamente el tomar conocimiento de lo que ocurre en el expediente, cómo los expedientes van a gestionarse, y empieza a tener mucho hincapié todo lo que se relaciona con las plataformas digitales. También va a tener importancia lo que vamos a ver que son los principios generales que rigen el procedimiento administrativo, y por eso les decía que en definitiva lo sustancial es que se han modificado las tres grandes instituciones centrales del derecho administrativo que rige la ley de procedimiento, que es el procedimiento en sí mismo, el acto administrativo, que es una categoría muy central. El acto administrativo, para decirlo rápidamente, son aquellas decisiones que toma la administración en cualquiera de sus autoridades, ¿no?, ya sea el presidente, el jefe de gabinete, un ministro, un director nacional, que nos generan derechos y obligaciones. No sé, nos dan una beca, nos dan un permiso, nos imponen una sanción. Bueno, en el régimen de ese acto administrativo también se han adoptado decisiones importantes en la ley bases o cambios importantes en la ley bases. Y en el tercer gran digamos, ámbito que se relaciona a nuestra disciplina, que es con lo que ya les había comentado, el proceso contencioso administrativo, es decir, cómo se hace para demandar al Estado, qué plazos hay que seguir, qué requisitos hay que cumplir. Bueno, en eso también ha tenido relevancia o importancia la ley base, también se ha metido con eso. Entonces, por eso se dan cuenta que se justificaba esta charla, ¿no? Porque hay aspectos que son medulares, que
que son los que han tratado la ley bases. Bueno, acá se ve muy chiquitito este esquemita que quisimos hacer, pero bueno, las 3 flechas son representativas, ¿no?, de estas 3 instituciones que son modificadas: el procedimiento, el acto y el proceso contencioso administrativo. Bueno, vamos a seguir viendo y otra vez a vuelo, tal vez un poco de pájaro, ¿no?, estas modificaciones centrales. Como les decía, lo que se ha tocado en punto al procedimiento administrativo son estos aspectos que cada uno de ellos, insisto, merecería una charla en particular, ¿no? Uno es el ámbito de aplicación de la ley, o sea, quién se aplica, a qué órganos dentro de la administración nacional. Insisto mucho con esto porque el procedimiento administrativo es una materia local, netamente local, o sea, cada jurisdicción, cada provincia tiene una ley de procedimientos propio, pero el que se va a aplicar en todos los órganos, entes descentralizados, en toda la República, porque imagínense que obviamente, por ejemplo, pensemos en la AFIP, ahora me viene la AFIP, no me sale el nombre nuevo, ARCA, ¿no es cierto? ARCA. Bueno, tiene dependencias en todo el país, entonces lo mismo pasa, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí, parques nacionales. Hay parques nacionales en todo el país. Bueno, hay dependencias, las aduanas están en todo el país. Dependencias de la Policía Federal están en todo el país. Bueno, entonces, en esas actuaciones que se van a desenvolver en estas entidades nacionales, bueno, va a aplicarse la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que otra vez ha sido impactado por estas reformas. Entonces, uno de los cambios que se han introducido en punto al ámbito de aplicación así sustancial es este que les comentaba, en el sentido de que se amplió la aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos a el Poder Judicial y al Poder Legislativo cuando desarrollan funciones típicamente administrativas, como por ejemplo la contratación de personal o la incorporación de algún tipo de bienes, no por supuesto cuando los jueces dictan las sentencias o cuando el Congreso sanciona las leyes, ¿no? Porque eso ya no es función administrativa, sino la función legislativa o la función judicial. Pero estos otros poderes del Estado ciertamente sí desarrollan otro tipo de funciones de corte netamente administrativa, y bueno, ahí esta ha sido una modificación que trajo la ley bases. Otro aspecto importante... Quería hacer una... Dale. Todos esos 2 poderes, digamos, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, cada uno de ellos también desarrolla, como bien dijo Karina, una función administrativa, aparte, digamos, de la función, digamos, legislativa y judicial propiamente dichas, y también tienen su reglamentación propia, ¿no es cierto?, digamos, con las características, ¿no es cierto?, más acotadas o más enfocadas a lo que son, digamos, sus funciones, ¿no? Así que además de esta norma marco, que es la Ley de Procedimientos Administrativos, también están estas micro reglamentaciones, esas pequeñas reglamentaciones, ¿no es cierto?, que hacen al desarrollo de sus propias funciones administrativas. Perdón que te haya... digamos, no, al contrario, así vamos, nos complementamos. Bueno, la otra cuestión que es relevante es lo que tiene que ver con los principios rectores del procedimiento administrativo. Bueno, no vamos a entrar en uno por uno porque, bueno, la ley tiene muchos principios rectores, pero lo que sí acá es importante es que esos principios tienen que ver con la oficialidad, con la verdad material, con la buena fe, con el principio de plazo razonable, la eficiencia burocrática, la sencillez, la simplificación de los trámites administrativos, la idea...
el informalismo, ¿no es cierto? El informalismo, bueno, que algunos de ustedes ya les sonarán esos principios porque son los que claramente tenía de antes la ley, pero acá se han incorporado otros, por ejemplo, el de la confianza legítima, el de la buena fe, el del plazo razonable, este que les comentaba de la eficiencia burocrática, y como la filosofía, ¿no?, que trasunta la reforma, esto me parece que es importante ya adelantarlo ahora, ha sido una filosofía de tender hacia aumentar de alguna manera la protección de los individuos, ¿no? En la ley de procedimientos, ustedes tienen que pensar que sirve a la vez de una norma marco que organiza la función interna de la administración, pero al mismo tiempo es la norma que regula esas relaciones que se dan entre los órganos administrativos y las personas, ¿no? Los individuos, personas jurídicas, personas humanas, que se tienen que vincular con la administración por cualquier tipo de petición y en los campos más heterogéneos, ¿no? Porque tanto será para pedir una beca, por ejemplo, o para tramitar un subsidio habitacional, como para, no sé, autorizar una nueva vacuna, o sea, los campos de actuación son enormes. Entonces, esta ley lo que ha venido a hacer en sus reformas es a fortalecer, a enfatizar la tutela, las garantías de los individuos, ¿no?, frente a la administración en el marco de los procedimientos administrativos. ¿Y eso cómo se manifiesta o en qué se manifiesta? Bueno, por ejemplo, se manifiesta en esto que hablábamos de los principios rectores, porque cuando la ley dice la administración tiene que decidir todos los planteos en un plazo razonable, tiene que actuar de buena fe, tiene que respetar la seguridad jurídica, tiene que actuar con eficiencia y en la tramitación de forma tal de no pedirle a los particulares información o certificados o partidas con las que ya cuente. Bueno, es una forma, van manifestando, ¿no?, esta tendencia que les estoy diciendo, en el sentido de que le impone más obligaciones a la administración en pos de que, bueno, justamente, de proteger a los individuos, de facilitarle también el acceso a la administración a los individuos, ¿no? Y otra idea esta justamente de facilitación o de ampliación del acceso al procedimiento administrativo tiene que ver con un aspecto que aquí no veo que lo hemos puesto, pero yo lo dije antes, que es el de la legitimación, o sea, ¿quién puede ir a pedir al procedimiento administrativo? Ahora las categorías son mucho más amplias que lo que pasaba antes de la reforma, en el sentido de que la ley decía que solamente podía ir a peticionar el que tenía un derecho subjetivo o un interés legítimo. Bueno, estos son, si bien asumo que son como categorías jurídicas muy específicas, lo que me parece ahora importante es que la ley ya deja de lado o amplía esas dos categorías y dice, bueno, pueden venir a pedir al procedimiento administrativo aquel que tenga un interés jurídicamente tutelado. Y esto, traducido, ¿qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, quiere decir que para hacer peticiones que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones comunitarias o cuestiones ambientales, no que tiene que ver exclusivamente, por ejemplo, con mi casa, con la vereda de mi casa, no, sino que tiene que ver con cuestiones más ambientales o barriales. Bueno, eventualmente, ¿no? Estoy imaginando un supuesto, también podría yo llevarlo al procedimiento administrativo. Bueno, otra cosa que también de alguna manera se ha
reformado y que ha tenido impacto, y este impacto también tuitivo, ¿no? Tutelador de defensa, es todo lo que tiene que ver con las notificaciones, porque se ha incluido, ¿no?, una nueva norma que dice que cualquier notificación que se hace, ustedes saben, bueno, hablábamos antes de los actos administrativos, ¿no? Las decisiones que toma la administración las tiene que notificar, las tiene que dar a conocer. Hay en las normas, en el reglamento, un conjunto de pautas que la administración tiene que seguir cuando cumple, para hacer esas notificaciones, de requisitos que se tienen que cumplir. Antes de la reforma, cuando alguna de esos requisitos no se cumplía, se consideraba que esa notificación, aunque era deficiente, y esa deficiencia lo que producía era la ampliación del plazo que tenía el interesado para cuestionar ese acto si lo perjudicaba. Por ejemplo, una sanción, ¿no? Me imponían una sanción porque, no sé, por incumplimiento de alguna normativa del consumidor. Imaginemos esa situación. Bueno, si la notificación de ese acto se hacía de una manera inadecuada, por ejemplo, porque no cumplía con el requisito de transcribir en el texto o de acompañar el acto administrativo que se notificaba, o no me decía el plazo que yo tenía para cuestionar ese acto, bueno, esa notificación se entendía que era deficiente, pero lo que pasaba con eso era que me ampliaba el plazo que yo tenía para cuestionar ese acto. Ahora directamente lo que se ha dispuesto es lo que en general la doctrina venía diciendo, que es que no, que esa notificación tiene que ser nula, o sea, la que se hace en contravención de las disposiciones que dice la ley no es saneable, es nula, ¿no? Entonces es nula y se tiene que hacer nuevamente. Entonces esa es otra idea, otra como aplicación concreta de esta idea que yo les venía contando de, bueno, que el espíritu, la filosofía global que tiene la reforma es tutelar los derechos de los individuos y no darles más prerrogativas o más facultades a la administración. Bueno, otra reforma que esta sí, que tuvo mucha cola, ¿no? Que hay gente que está a favor, autores que están a favor, otros que están en contra, es la de la nueva regulación del silencio administrativo. Acá, Carlos, me parece que hay que explicar un poquito, por las dudas, qué es esto del silencio administrativo para que se entienda qué es lo que dispuso la ley. En la ley de procedimientos hay una figura que está en el artículo, ahí ahora se me hizo un lapsus, en el 8, ¿no? En el 10, en el artículo 10, que establece que, bueno, si bien la administración, los órganos administrativos siempre tienen que dar una decisión expresa, ¿no?, a los pedidos que hacemos. Vuelvo a los ejemplos, si pido una beca me tienen que contestar que sí, que no pueden guardar, no decirme nada, porque hay un deber de la administración de pronunciarse, ¿no? Pero bueno, aunque ese deber existe y ese deber es permanente, la ley al mismo tiempo contempla la posibilidad como un derecho que tenemos todos los particulares de presumir, dada la falta de respuesta, presumir que me han contestado por la negativa o, y esto es lo que ha incluido ahora la ley de procedimientos y con carácter general, por la positiva, o sea, que sí, que la ley me ha dado la posibilidad de considerar en ciertos casos que la falta de respuesta de la administración puede ser tomado en sentido positivo. Por supuesto que cuidado con esto, porque el criterio general sigue siendo el anterior, o sea, el criterio general es el negativo, o sea, las peticiones
que hacen los particulares y no tienen respuesta, bueno, transcurrido el plazo que establece la ley, que es el plazo de 60 días, se puede, el plazo general, a menos que, esto hablamos siempre en términos generales porque hay muchos procedimientos y entonces puede haber plazos específicos, pero el plazo general es el de 60 días y acá la reforma de la ley ha dicho, bueno, que si vencido ese plazo la administración no contesta, puedo considerar que operó el silencio negativo. Acá también se ha hecho una reforma para el silencio negativo, porque antes se exigía hacer una presentación que se llamaba el pronto despacho, ahora se ha suprimido ese pronto despacho y basta que transcurra el plazo y nada más. Pero en lo que tiene que ver con esta otra variante, que es la del silencio positivo, que se ha incorporado en la ley de procedimientos, también es un avance, creo yo, o sea, la verdad a mí me parece que es una regulación bastante sensata, porque, insisto, la ley contempla en qué casos, que son aquellos casos que están vinculados con lo que se llaman las facultades regladas de la administración, o sea, esos pedidos en los que la administración lo único que tiene que hacer de alguna manera es una tarea bastante automática como de verificación de cumplimiento de ciertos requisitos. Ahí es donde el artículo 10, no sé si vos, Carlos, lo tenés ahí a mano. Yo lo tengo acá a mano, lo tengo acá, que lo leo, que lo traje, porque quiero ser como muy específica, ¿no? Acá el artículo 10, el inciso B, que es el del silencio positivo, dice que el silencio positivo se va a poder configurar solo en estos casos. Lo leo, dice, cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el ejercicio de una facultad reglada de la administración, al vencimiento del plazo previsto para resolver sin haberse dictado resolución expresa, ahí el silencio tendrá sentido positivo. Pero después dice, cuidado, porque este inciso, o sea, esta posibilidad de silencio positivo no será de aplicación en materia de salud pública. El ejemplo que yo les daba antes, o sea, para probarme una vacuna, yo presento las investigaciones y el desarrollo de un medicamento nuevo. Bueno, voy, lo presento y no me dicen nada, no puedo considerar que ahí va a operar el silencio positivo, ¿no? Imagínense lo riesgoso que eso sería, ¿no? Entonces ahí ya la ley está diciendo, no, para silencio positivo, para cuestiones de salud, no, pero para otras cuestiones sí. Y ahí, Carlos, habíamos visto, ahora voy a ir pasando rápido, esto acá llegamos, que habíamos puesto que el decreto 971 del año pasado reguló qué casos sí son susceptibles de considerar que se da el silencio positivo, ¿no? Sí, y algunos de los que habíamos visto, a ver, los contás vos, ¿no? Que sí, están más vinculados con a lo mejor con el interés de los profesionales, contadores. Sí, efectivamente. El decreto 971 del año pasado lo que hace es justamente regular, o sea, reglamentar las disposiciones del artículo 10, del nuevo artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Por un lado, tiene un régimen muy sencillo, ¿no es cierto? Porque dice cuál es el listado de procedimientos administrativos que no van a ser aplicados, ¿no es cierto? Y cuáles, y en cuáles sí se puede aplicar este sistema de silencio en el sentido positivo. Por un lado, dice, bueno, en estos procedimientos no se va a admitir el silencio con sentido positivo, y en el artículo 2 de este decreto se aprueba un listado de aquellos procedimientos para
básicamente para obtener autorizaciones administrativas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de trámites excluidos, ¿no es cierto?, de la aplicación del límite con sentido positivo, y después vamos a dar una lista de trámites que sí son admitidos, de silencio positivo, ¿no? Y, por ejemplo, uno que está excluido, un trámite excluido de la aplicación del silencio con sentido positivo, es la inscripción de base de datos privadas, ¿no es cierto?, en la Agencia de Acceso a Información Pública. Ahí se requiere justamente un pronunciamiento expreso en sentido positivo para que ese trámite pueda realizarse. No, y si no, o sea, es lo que dice Carlos, y si no se dicta ese pronunciamiento expreso, ahí en todo caso lo que habría que pensar es que está denegado lo que se pidió, no que está admitido, porque claro, lo que está explicando Carlos es, bueno, en qué casos se puede considerar que está admitido y en qué otros casos no funciona este sistema, o sea, no funciona. Carlos, ¿no? En el 971 está el listado en donde puede funcionar el silencio positivo y el listado de los trámites en los que no. Entonces, justamente en los trámites en los que no, estamos por el sistema anterior, ¿no es cierto? El sistema como tradicional. Pero bueno, tiene más interés no es tanto lo que está prohibido, sino, digamos, porque es, digamos, de alguna manera, digamos, el nuevo campo, ¿no es cierto?, es qué trámites están digamos, es aplicable esta figura. Bueno, ese es el anexo 2 del decreto 971, que cuenta con 23 páginas, ¿no es cierto?, un recorrido muy intenso y muy variado por distintos aspectos, ¿no es cierto?, por distintos campos de actividad administrativa. Para quienes son profesionales de las ciencias económicas, ¿no es cierto?, vamos a encontrar, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, una serie importante, ¿no es cierto?, de cuestiones registrales, por ejemplo, vinculadas con las SAS, con las sociedades por acciones simplificadas, ¿no es cierto?, como datos de actualización, disolución, nombramiento de liquidadores, cuestiones vinculadas con el domicilio, aprobación de textos ordenados del estatuto, ¿no es cierto?, todas cuestiones que, digamos, verdaderamente esto actualiza, digamos, pero agiliza, ¿no es cierto?, permite agiliza, claro, simplifica, ¿no es cierto? Claro, no esté sujeta a una aprobación de algo que, digamos, se puede llegar a ver, como diría, no diría exactamente innecesario, porque si está la aprobación administrativa también, digamos, también está muy bien, pero, digamos, justamente permite actualizar sin necesidad, digamos, de esperar, digamos, al pronunciamiento expreso de la administración. Lo mismo en el Ministerio de Capital Humano, con cuestiones que tienen que ver con cooperativas y mutuales, ¿no es cierto? Hay, bueno, como les dije, ese anexo cuenta con 23 páginas, así que, digamos, es muy... Sí, y entre paréntesis, no deja uno de sorprenderse del nivel de regulación administrativa que existe, porque hay infinidad como de trámites o de mini trámites que, digamos, que bueno, justamente, ¿no?, en el día a día, bueno, complejizan la labor en muchos sentidos. Entonces, me parece que es claramente una señal de que, bueno, hay una tendencia más pro ciudadano, de alguna manera, de permitir agilizar, o sea, sin que la administración de alguna manera abandone, ¿no?, su participación o su intervención o el control que tiene que tener en ciertos aspectos. Bueno, sí lo simplifica, sí lo agiliza,
Y como Carlos decía recién, que un conjunto de casos son los registrables, ¿no? Las que tienen que ver con las registraciones. Acá en el artículo 10, lo leo otro poquitito más, que me parece que también esto es útil porque es práctico, ¿no? Las normas contempla el artículo 10 que veníamos leyendo, dice, configurado el silencio positivo, el interesado podrá exigir, fíjense qué importante, la inscripción registral de la que se trate, no sé cuál, pero bueno, yo podría ir a exigir que me inscriban, no sé, una modificación estatutaria, por ejemplo, de una sociedad, ¿no? O me dice también, podrá exigir la emisión de un certificado o de la autorización pertinente en sede administrativa. En el decreto 971 también está contemplado esto, ¿no? En el hecho de decir, bueno, una vez que se configuró, ¿cómo corroboro yo que se configuró el silencio positivo? Y bueno, tengo el derecho a exigir que me otorguen, que me emitan una constancia en ese sentido. Entonces, todo esto en el marco esto es un cambio verdaderamente muy, muy, muy positivo, muy plausible, porque justamente agiliza, simplifica, no me animo a decir desburocratiza, pero digamos. Bueno, pero sí, en un punto es cierto que apunta a lo mismo, ¿no? Ese ha sido una finalidad. Y de hecho, en punto a los principios que hablábamos antes, reitero el que habíamos hablado, el que habíamos mencionado, el de la eficiencia burocrática, ¿no? La eficiencia burocrática. Desde su sanción, la ley de procedimientos tenía como un principio el de sencillez, el de simplicidad, el de eficiencia, pero bueno, la realidad se encargó de muchas veces demostrar que eso no funcionaba tan así, ¿no? Entonces el legislador ha querido fortalecer esto, ha querido fortalecer también esta mirada servicial del derecho administrativo. A mí me parece que esto también es muy relevante, ¿no? El derecho administrativo en general ha sido conceptualizado como un derecho del poder, ¿no? Un derecho de las prerrogativas, de las potestades de la administración, y bueno, una mirada, creo yo, más actual, más acorde también a los nuevos postulados de la Constitución de 1994 y de los tratados internacionales, es esta de tener una mirada más garantista, una mirada que tiene que ver justamente, ¿no?, con el ciudadano, con el servicio al ciudadano, con la protección de los derechos de los individuos. Así que ciertamente me parece que cuando vos usaste la palabra también desburocratizar, es totalmente pertinente porque va en la idea, ¿no?, en el ideario que ha tenido esta reforma. Bueno, ¿alguna cosita más? Una adicional está vinculada en este decreto 971 con esta admisión del uso de la tecnología, porque en el listado de trámites también se dejan aclaradas qué plataformas de tramitación se van a utilizar. Como ustedes bien saben, desde hace un tiempo, ya hace unos años, la tecnología se ha incorporado al procedimiento administrativo, ¿no es cierto? Y poco a poco vamos dejando atrás esa visión, ¿no es cierto?, de las montañas de papel, ¿no es cierto?, para pasar a la de las montañas, no sé, de archivos, ¿no es cierto?, y documentos digitales, ¿no es cierto? Que también está establecido justamente cuáles son las plataformas de tramitación. En el caso, digamos, la de uso más corriente es la del denominado TAD, trámites a distancia, ¿no es cierto? Pero también existen plataformas propias, ¿no es cierto?, de distintos particulares sectores de la administración, ¿no es cierto? Como también, digamos, como también garantía, de
alguna manera, en pos de conseguir estos principios, ¿no es cierto?, de eficiencia, ¿no es cierto?, digamos, y rapidez y de integridad de la información que ahí se incluye, ¿no es cierto? Después, si podemos, si nos da el tiempo, vamos a hacer una pequeña mención a estos, digamos, a estas cuestiones de simplificación de los trámites. Solo si llegamos con el tiempo, porque esto todavía recién estamos comenzando. Bueno, acá otra vez nos quedó, mira Carlos, nos quedó muy chiquito esto, pero bueno, otra vez yo lo señalo, lo pongo igual, porque bueno, por lo menos ustedes a través de los colores y demás se pueden ir imaginando, ¿no?, cómo se ha ido abriendo, ¿no?, en punto al procedimiento administrativo, es lo que estuvimos hablando, ¿no?, a modo así como de síntesis. Las principales reformas entonces van a tener que ver con la legitimación, con la ampliación de la legitimación a los intereses jurídicamente tutelados, al ámbito de aplicación que ya lo hemos dicho, la relevancia un poco de los principios, tal vez yo no me detuve demasiado en cada uno de ellos, pero sí aprovecho ahora la oportunidad para repetir la relevancia que tienen relevancia porque no son solamente expresiones de deseo, sino que a partir de esos principios va a haber obligaciones concretas, ¿no?, que uno le puede exigir a la administración y tienen esas derivaciones, por ejemplo, cuando a partir del principio de buena fe, uno va a estar vinculado con la imposibilidad de revocar los actos administrativos una vez que han sido dictados y una vez que han generado derechos en los particulares. Todo lo que hablábamos también del plazo razonable, lo vinculamos instrumentalmente con esta figura que desarrollamos, que es el del silencio, ¿no? Porque si el principio general es que la administración se tiene que pronunciar y que todo el procedimiento tiene que terminar en un plazo razonable, bueno, esta figura concreta apunta a darle valor, a transformar en una realidad ese principio, ¿no? Bueno, entonces, Perdón, muchas veces damos por hecho que la administración debe manejarse con buena fe, ¿no es cierto?, que debe expedirse en plazos razonables, ¿no es cierto? Eso lo damos por hecho, tenemos una intuición en el sentido que las cosas deberían ser así. Bueno, que estén reflejados, digamos, en una norma, logra que eso sea exigible, ¿no es cierto? Digamos, de ahí la importancia de estos Exactamente, es que el catálogo, los principios, digamos, la importancia que tienen es que, por un lado, como dice Carlos, son obligatorios, no son expresiones de deseo, son normas que obligan a la administración y nos dan derechos a nosotros, a las personas que nos vinculamos con la administración, ¿no es cierto? Y además tienen otro rol importante, ahora me pongo un poco en el rol, ¿no?, que de mi desempeño profesional en la justicia, nos brindan a nosotros también herramientas de interpretación, que no es poca cosa, ¿no? A veces en situaciones, yo siempre digo que los principios son como la caja de herramientas, ¿no?, como el botiquín de primeros auxilios, porque siempre nos ayudan como para iluminar aquellos casos que son más complicados o donde no hay una solución concreta y específica. A veces también cumplen como esta tarea de guía para la interpretación y son iluminadores, ¿no?, como para entender a veces instituciones específicas o instituciones puntuales. Así que el haberse engrosado el catálogo de principios tiene una relevancia muy grande, ¿no?, una relevancia muy importante. Y bueno, entonces, para terminar, ¿no?, con esta primera cuestión que habíamos dicho, porque acuérdense que era procedimiento, acto administrativo y proceso como las
tres grandes campos. Acá, además de pasar por la legitimación, por el ámbito de aplicación, por los principios, dijimos como que también estaban estas soluciones específicas en cuanto a las vistas, las notificaciones y el silencio positivo. Bueno, para entrar al segundo gran campo, que es el del acto administrativo, yo creo que esto, Carlos, lo habíamos hablado antes, es como tal vez muy técnico, muy más para abogados, digamos, que para los profesionales de las ciencias económicas. Entonces voy a dar como el sentido general que ha tenido la reforma. Más que adentrarnos puntualmente en el régimen de los artículos que fueron objeto de modificación específica, que es el artículo 7, el artículo 8, el 14, el 15, el 17, el 18, bueno, son todos esos artículos que tienen que ver con el régimen del acto administrativo. Bueno, no sé, yo me la sé de memoria, la definición de acto administrativo, siempre la digo en todas mis clases, ¿no? No sé si sirve acá o no, pero la voy a decir porque me parece que la voy a decir porque me parece que va a ayudar a entender qué es un acto administrativo, ¿no? Los autores, ¿no? Mi profesor, que es el doctor Gordillo, siempre decía que acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad dictada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos particulares y directos. Entonces me parece que está buena en el sentido de que es fácil, entonces va a ser una declaración que va a estar siempre emitida por escrito, con fundamentos, ¿no? Que toma algún órgano de la administración, cualquiera el que tenga competencia para hacerlo, una dirección simple, una dirección nacional, un ministro, un subsecretario, el presidente, el jefe de gabinete, cualquiera, el director de ARCA, ¿no? El director de una delegación de ARCA, bueno, que tiene la... tiene la potencialidad de crear, modificar, extinguir derechos de los particulares, ¿no? Eso es producir efectos jurídicos particulares y directos. Entonces, esos actos, la ley de procedimiento los regula, ¿no? Les crea un régimen que tiene muchísima importancia porque otra vez tiene que ver con las garantías de las personas que van a ser destinatarios de este acto. Si me van a sancionar, si me van a hacer pagar un impuesto, si me redeterminan un impuesto que yo pagué y me dicen que no, que lo liquidé mal, que lo tengo que pagar de vuelta y que además me ponen una sanción, una multa por haberlo pagado mal, bueno, la ley se asegura de que se cumplan con ciertos requisitos, que esas decisiones cumplan con ciertos requisitos. Y esos van a ser los requisitos esenciales del acto administrativo que tiene la ley de procedimientos que regulan en el artículo 7 y en el artículo 8 y que ha tenido algún tipo de reforma a partir de la ley bases, ¿no? No tanto en cuanto a los requisitos en sí mismos. Lo que ha hecho la reforma es incorporar el requisito de la voluntad, pero que estaba sobreentendido realmente, o sea, en ese punto no es tan trascendente, pero sí lo que ha sido importante es las reformas que se introdujeron en dos cuestiones. Una en lo que tienen que ver con aquellos actos de alcance general, o sea, no con el acto administrativo en sentido estricto, sino con aquellos actos que tienen un carácter más de tipo reglamentario, ¿no? De alcance general, como por ejemplo las tarifas, ¿no? Cuando se aprueba un nuevo régimen tarifario de la electricidad, del gas, o sea, el servicio, el agua, el que esté concernido. Y acá algo novedoso realmente es que se incorpora en la ley de procedimientos como una obligación la necesidad de hacer audiencias públicas o algún otro tipo de mecanismo participativo previo a la adopción de ese tipo de decisiones.
Entonces, fíjense que cuando me está obligando a hacer esta audiencia, claramente está amparando o protegiendo el derecho a participar, el derecho a saber de todo lo que van a ser destinatarios de esa medida, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y la otra cuestión relevante que se introdujo es lo que tiene que ver aquí. Ven cómo nosotros pusimos la suspensión en sede administrativa de los actos que se adoptan y la revocación de los actos administrativos, ¿no? Este tema es un tema muy urticante, ¿no?, en la doctrina administrativa, que puede hacer la administración una vez que dictó una medida. O sea, siempre yo pongo, no sé, el ejemplo de, bueno, la realidad nos ha dado muchos ejemplos, tal vez uno muy sonado, se dio hace unos cuantos años, pero para que muchos de ustedes se van a acordar, la revocación de la venta del predio de la rural. Bueno, estábamos con el tema de cuáles fueron, ¿no?, las modificaciones a toda esta cuestión de la revocación, que como decía Carlos es relevante porque involucra directamente la seguridad jurídica, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con decisiones que ya se han adoptado, que ya han sido notificadas y que en gran medida... Claro, están provocando efectos, o en el ejemplo que dimos de la rural, esos efectos estaban totalmente cumplidos. Piensen que el predio ya estaba ocupado por la rural desde hacía un montón de años, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, nosotros lo queremos simplificar, pero también es cierto que este tema de la revocación de los actos administrativos se refiere a actos que tienen alguna nulidad. O sea, no es que la administración anda revocando cualquier acto porque se arrepiente y revoca cualquier acto, sino que la atención se da con aquellos actos administrativos que aun cuando han generado derechos subjetivos que se están cumpliendo o que se cumplieron definitivamente, tienen algún vicio, tienen alguna irregularidad, ¿no? Antes hablábamos de cuáles eran esos requisitos esenciales que tiene el acto, la competencia, el objeto, la causa, la motivación, la finalidad, la voluntad, y que, bueno, cuando se dictan los actos es necesario cumplir con estos recaudos, porque al cumplir con estos recaudos es una condición de validez, ¿no? Es decir, es muy importante porque hace a la legitimidad que van a tener estas decisiones. Bueno, ocurre sin embargo que por distintas circunstancias puede darse que haya un vicio, un defecto, una irregularidad en un acto, y ahí el dilema es, bueno, ¿qué hago en esa situación? ¿No? ¿Qué hago? Y la opción por la que se decantó el legislador en la ley bases es claramente la de tender a preservar la cosa juzgada, la seguridad jurídica, y no impedir que se revise eventualmente un acto nulo si ese acto tiene efectivamente un vicio grosero, sino que a lo que ha apuntado es a determinar que quien diga que ese vicio exista sea la justicia y no la administración por sí misma. O sea, lo que tenemos que pensar acá, que cuando hablamos de la revocación, quiere decir que la misma autoridad que dictó el acto o una autoridad superior decide dejarlo sin efecto, ¿no? O sea, como que la facultad revocatoria la tiene la administración. Y eso es justamente muy cuestionable, o ha sido muy cuestionado por la doctrina, o por cierta parte de la doctrina, y lo que ha hecho ahora el legislador de la ley bases es decidir que, por un lado, por supuesto, los actos que tienen unos vicios graves son nulos, sin duda son nulos, porque son dictados en contra del ordenamiento jurídico, pero los que
pueden dejarlo sin efecto son solamente los jueces, y lo van a poder dejar sin efecto los jueces, por supuesto en el marco de un proceso judicial en el cual, bueno, el afectado se pueda defender, ¿no es cierto? Se pueda defender y pueda decir, bueno, no, yo no tuve nada que ver con la deficiencia, con el vicio que tiene este acto, yo actué de buena fe. Entonces, esa es sustancialmente la reforma. Contempla una posibilidad de que eventualmente la administración pueda dejarlo per se sin efecto, pero con la condición de que acredite la administración, ¿no?, que el interesado, que el particular participó en esa irregularidad, o sea, que conocía el vicio, que de alguna manera, no sé, voy a dar un ejemplo muy claro, hubo una práctica de corrupción, entonces no podía escapar del conocimiento de la irregularidad que tenía este caso. Pero como ya les digo, es sin duda que se han achicado, ¿no?, las posibilidades de acción en este caso, no para impedir, no porque lo que se quiera es preservar nulidades, no pasa por ahí, sino pasa por fortalecer o enfatizar el control judicial de todo este tipo de decisiones. O sea, que los que van a decidir la posibilidad de revocar los actos administrativos irregulares son los jueces y no la propia administración. Y la otra cuestión vinculada, que también me parece relevante, es esto cuando hablamos acá de la suspensión en sede administrativa, que esa era también otra cuestión muy opinable en doctrina, era decir, bueno, ok, la administración no puede revocar el acto, pero lo puede suspender. O sea, no lo revoca, no lo deja sin efecto, pero lo suspende. Bueno, no, la ley base se encarga de clarificar muy concretamente diciendo no, ni podés revocarlo y tampoco podés suspenderlo. O sea, si no podés lo más, tampoco podés lo menos, que sería la suspensión. Bueno, hay toda una serie de tecnicismos porque después la administración sí podría pedir una medida cautelar en sede judicial. Bueno, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Sí, pero poder pedir una medida ante la justicia, no hacerlo por sí misma. Siempre, tal cual. Y bueno, y el último aspecto, ¿no? Esto es otra vez nuestros cuadritos con letras pequeñas, que ya vamos a mejorar para la próxima charla. Y en la otra cuestión que también muy sucintamente, pero que tiene relevancia, y tiene relevancia otra vez porque se alinea, ¿no es cierto?, con estos principios rectores que uno claramente puede identificar en cuanto a cuál ha sido el espíritu de la reforma, en todo lo que tiene que ver con el acceso al proceso contencioso administrativo. Este tema es un tema también muy relevante porque tiene que ver justamente con el control judicial de las actuaciones de la administración. La administración se sujeta al control de los jueces en todos sus quehaceres, ¿no? La última palabra en nuestro sistema republicano, en nuestro sistema judicialista, la van a tener siempre los jueces respecto de las decisiones de la administración, obviamente cuando estas decisiones son cuestionadas, ¿no? Cuando generan derechos y las particulares los aceptan, no hay ningún problema. El problema se da en esas situaciones de conflicto, ¿no? Los casos que hablaban de una redeterminación tributaria, una sanción por falta de pago por un impuesto. Bueno, todos esos casos tienen que estar asegurado el control judicial, la posibilidad de acceder al control judicial. Y esto, que parece una verdad de perogrullo, bueno, a veces en los casos concretos
puede ser complejo, porque el sistema de acceso a ese control judicial no es directo, o sea, la puerta de los tribunales para demandar al Estado no se abre así tan simplemente, porque hay un régimen previo que se denomina de agotamiento de la instancia administrativa, que implica que antes de poder demandar al Estado tengo que hacer algo, y eso que tengo que hacer, explicado muy rápidamente, ¿no? Es, agotar la vía administrativa, o sea, plantear un recurso en sede administrativa, un pedido de revisión de esa decisión en sede administrativa, y solo una vez que yo obtengo ese acto definitivo voy a poder someter ese caso al control judicial. Entonces, esto dicho así muy rápidamente es en lo que consiste, ¿no es cierto?, estos pasos previos o estos aspectos previos que tienen que ver con el proceso contencioso administrativo. Entonces, el proceso, esa puerta cuando hablamos de la regulación del proceso contencioso administrativo que tiene la ley de procedimientos, en rigor de verdad, solamente se refiere a esas condiciones previas para ir a la justicia. Luego el proceso en sí mismo no lo regula la ley de procedimientos, sino los códigos, ¿no? El código procesal de que se trate. Lo que la ley sí regula es justamente las condiciones de agotamiento de la vía administrativa, o sea, cuándo voy a tener que hacer este procedimiento previo, cómo lo voy a tener que hacer y en qué plazos luego de agotar la vía administrativa voy a tener que ir a demandar, ¿sí? Y por qué la ley base facilitó nuevamente en esta misma tendencia que veníamos hablando antes, tuteladoras o garantistas de los derechos de los particulares. Bueno, no vamos a hacer un análisis puntual de cada una de las reformas del artículo 23, del artículo 24, 30, 31, 32 de la ley, pero sí vamos a decir así, que lo más importante es que ha, por un lado, incluido casos en donde no es necesario agotar la vía administrativa, que no estaban incluidos antes, que si bien la jurisprudencia los había mencionado, bueno, la ley no los tenía. Por ejemplo, cuando yo ataco un decreto de necesidad y urgencia, o sea, si lo que a mí me perjudica es una decisión que se toma el presidente a través de un decreto de necesidad y urgencia, bueno, eso no lo voy a tener que cuestionar previamente, ¿no? Y en lo más relevante tal vez es que amplió los plazos para demandar. Antes la demanda tenía que plantearse en el plazo de 90 días y ahora la demanda, el plazo básico es de 180 días. O sea, ven que es el doble, ¿no? Y eso es un cambio muy relevante. Aparte de que este es un cambio muy relevante, viene de la mano de otro cambio en materia de plazos muy relevante, que es los plazos para interponer los recursos, que todos se han duplicado, y el plazo para interponer el recurso jerárquico, que hay muchos recursos, pero el que es indispensable para agotar la vía administrativa es el recurso jerárquico, y ahí se extendió también el plazo a 30 días, ¿sí? Otro cambio así importante, que lo pusimos ahí también, tiene que ver con los supuestos en donde no es necesario plantear el reclamo administrativo previo, que es otra vía previa de agotamiento de la instancia administrativa. Así que bueno, el panorama general relativo a esto, al proceso contencioso administrativo, es que participa del mismo ideario, ¿no? Del mismo ideario al que veníamos haciendo referencia. Así que bueno, Carlos, ya estamos medio terminando, no sé si querés vos ir viendo las conclusiones, como para
para ir cerrando. Te dejo de compartir, así sigo yo compartiendo, dejo de compartir como quieras vos. Sí, yo quería cerrar, digamos, este tramo. Habíamos prometido, si nos daba el tiempo, nos queda medio minutito para hablar un poco de que desde hace un tiempo los procedimientos administrativos están, digamos, se los ha atravesado con una idea de la descentralización y la tramitación digital, ¿no es cierto? Y tiene 3 elementos claves, digamos, que ya puede ser advertido. Primero es que los expedientes ahora básicamente son expedientes electrónicos, que la plataforma de tramitación, ¿no es cierto?, es la de trámites a distancia, TAD, o GDE, y también, de alguna manera, se ha tratado de simplificar las tramitaciones administrativas, ¿no es cierto?, y también propiciar la colaboración entre dependencias administrativas entre sí, ¿no? Todo eso ha sido objeto de un trabajo muy arduo, porque fácil es decirlo, ¿no es cierto?, mucho más difícil, digamos, es implementarlo, pero yo he propendido primero, para el cambio procedimental. Después, de alguna manera también, si esto ya es mucho más difícil, a cierto cambio cultural. Esto viene de hace muchos años, podemos decir, básicamente hará unos cerca de 10 años, 8 en adelante, ¿no es cierto? Y la ley base con esto de plasmar estos principios de eficiencia burocrática, de plazos razonables, ¿no es cierto?, de ampliar las garantías para los administrados, ¿no es cierto?, viene a ratificar y a profundizar este sentido, ¿no es cierto? Y cómo de alguna manera se van involucrando estas cuestiones más bien técnicas con las cuestiones legislativas y también filosóficas, ¿no es cierto?, porque digamos, la ley base, y esto es algo que digo yo, que no la quiero comprometer a Karina, también hay como una impronta, hay una mirada de fortalecimiento del administrado, ¿no es cierto?, de fortalecimiento de las garantías del administrado frente a la administración y no a la inversa, ¿no es cierto? Así que eso también es un detalle que o es algo o es un aspecto que me gustaría que quedara de reserva. Tal cual. Bueno, ya como para ir cerrando, ¿no? Está bueno hacer como unas conclusiones que son las conclusiones que habíamos ido planteando aquí, ¿no?, en nuestra presentación. Y como ya habíamos dicho, ¿no? No hemos tenido acá tiempo de ver tanto el pasado, sino que nos focalizamos en el presente, ¿no?, en lo que quedó a partir de la reforma. Pero como les decía, ¿no?, eran mucho de esto que se incorporó en la ley bases, de alguna manera ya había sido adelantado por la jurisprudencia, todo lo que habíamos hablado de los principios, hay sentencias, ¿no?, que son paradigmáticas en derecho administrativo, Astorga-Brash, Biosystems. Bueno, no les quiero tirar nombres que a lo mejor ustedes no les dicen, no les da tanta info, pero sí ya venía, ¿sí?, ¿no? Había como ecos de todos estos temas, pero bueno, está bueno que hayan sido incorporados a la ley, ¿no es cierto? Y lo principal es lo que decía Carlos, por eso el balance nuestro es positivo, más allá de que por supuesto a uno le gustaría que hubieran incorporado otras cosas, o que hayan contemplado, o que alguna solución no nos termina de conformar, pero que el balance general, primero, a mí me parece que es una cosa importante, más allá de
como dijo Carlos, que bueno, la técnica legislativa de la ley ómnibus no es la mejor, pero sí es relevante que el Congreso, un Congreso democrático, republicano, en plena democracia, se haya juntado para reformar la ley de procedimientos. La ley de procedimientos es del año 1972, en 1972 no había ningún régimen democrático. Entonces ya desde el vamos eso es algo positivo, y también es positivo que en líneas generales el texto apunta a fortalecer las garantías de las personas, ¿no? Tanto a nivel individual como también a nivel colectivo, porque acuérdense esto que habíamos comentado de las audiencias públicas o de los mecanismos participativos. Bueno, eso es algo novedoso y que está mucho más acorde al entramado constitucional actual, ¿no? Después de 1994. En ese orden, todo lo que hemos dicho en cuanto a la limitación de la potestad revocatoria, la ampliación de los plazos recursivos, la facilitación en líneas generales de acceso al control judicial, bueno, todo eso nuevamente es ciertamente positivo, va en pos de engrosar las garantías de las personas, ¿no? Y entonces es más acorde a ese entramado constitucional actual que se ha engrosado, que ha engrosado su carta de derechos, su catálogo de derechos a partir de la incorporación, ¿no?, de los tratados de derechos humanos, y también en orden a las pautas que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la verdad que todo lo que tiene que ver con plazo razonable ha sido una creación de la Corte Interamericana que luego, fíjense, es pensada para los procesos judiciales, pero cómo ha tenido esa capacidad de ir derramando, ¿no?, hacia otros campos y captar y llegar al procedimiento administrativo. Así que, como decíamos antes, ¿no?, como dijo, como señalaba ya Carlos, ¿no?, en gran medida apuntaron a modernizarlo, a desburocratizarlo, a darle más dinamismo. Así que bueno, el balance global, yo termino con esto, el balance global de estas reformas ha sido positivo. Después, bueno, por supuesto va a haber que ver, ¿no?, la implementación concreta, a ver cómo resulta. Pero por de pronto el legislador dio el primer paso y eso está bueno. Dejo acá de compartir, así nos saludamos, que me parece que estamos terminando. Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta exposición, la verdad que es clara, muy interesante, las reformas que se han introducido. Ahí rescaté conceptos como la desburocratización, tan importante, ¿no? Todo el tema de los trámites digitalizados, el TAD, que da para hablar mucho sobre la documentación aportada, cómo se verifica la veracidad de la misma, ¿sí? Y todas esas cuestiones. Recuerdo que ahí al pasar se ha nombrado el pronto despacho, que por lo que puedo entender ya no existiría, una herramienta tan importante ante la falta de ausencia de respuesta del Estado. Entonces, cómo agilizar esa respuesta que no venía siendo dada. Y algo que diría me gustó, pero bueno, es controvertido, es el tema de el silencio de la administración pública, ¿sí? Nos ha pasado en la carrera de tener una cuestión relacionada con la administración nacional, pedimos un permiso y estábamos ahí como medios atascados porque no se expedía la administración nacional, ¿no? Entonces uno siempre piensa o tiene el concepto que el silencio es un sí, pero en realidad en la administración pública el silencio no es un sí, sino que es un no. Entonces, obrar mientras está el silencio podría llegar a traernos una complicación mayor a la no obrar o al no obrar durante el silencio. Entonces, me parecen cuestiones que quizás dan para otra charla, quizás dan para seguir trabajando o discutiendo café de por medio.
Así que muchas gracias a ambos. Espero se hayan sentido cómodos con la charla, más allá de algunas cuestiones técnicas que han surgido, pero bueno, se solucionarán. Nos sentimos como en casa, Alicia, y en familia. Así que verdaderamente, y hablo nuevamente por mí, pero muy cómodos, muy agradecidos, ¿no es cierto? Y sobre todo, bueno, por haber compartido, digamos, este rato conversando estos temas, ¿no es cierto? Que para nosotros resulta de mucho interés y esperamos que también para la audiencia que nos está acompañando. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto, porque bueno, son temas que, aunque no lo sepamos, nos atraviesan a todos y a todas como ciudadanos, ¿no? Nuestra relación con el Estado. Siempre tenemos que ponernos, digamos del lado de los, ¿no es cierto? No siempre estamos, ¿sí? Sí, así claro. Que bueno. Sí, Karina. Bueno, Alicia, no, gracias. La verdad que yo también me sentí súper cómoda y bueno, no, siempre el temor es que, bueno, que a lo mejor haya algún tema que no se terminó de explicar lo suficiente, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. El objetivo era justamente que vos decías, ¿no? Que se visualice el derecho administrativo como una herramienta que nos involucra a todos, o sea, nos involucra, no es de la administración, no es solo una norma de la administración, sí, obviamente, básicamente sí, pero también tiene, no también, sino que es connatural o es consustancial a la idea del procedimiento administrativo, del derecho administrativo, el rol de los particulares, el rol nuestro, el rol de los individuos, el rol de los ciudadanos. Entonces, estas normas justamente a lo que apuntan, y por eso nosotros hicimos este balance finalmente positivo, más allá de lo que dije, bueno, una cosa es la norma, otra cosa es la implementación concreta, pero por lo menos desde la expresión de propósitos ha sido justamente engrosar nuestro catálogo de garantías. Así que bueno, está bueno, primero que nada hay que conocerlos y que hay que saber, ¿no?, en qué consiste este engrosamiento de nuestros derechos y bueno, después ejercerlos y exigirlos. Así que bueno, de mi parte, muy agradecida, muy cómoda y bueno, quedo ya a disposición por si hay que hacer, como vos dijiste, café de por medio o pantalla de por medio, no sé cómo será, otra conversación. Buenísimo, bueno, me quedan también abierta la vía de la dirección de la carrera para que ustedes, en caso de querer difundir alguna actividad o querer sentir la necesidad de armar otra actividad para difusión, tanto de estudiantes, graduados, como de la comunidad en general, cuenten con ello. La Universidad de Quilmes es una unidad pública, abierta, así que más allá de las complicaciones que tiene, siempre está al servicio de la comunidad, así que muchísimas gracias